Como todos los jueves tenemos a Paola del Carpio, quien nos ayuda y te lo cuenta facilito el día de hoy hablando de la anemia infantil. ¿Cómo estás, Paola? Hola, Alicia. Sí, bueno, estamos muy preocupados. Lamentablemente, otra vez ha vuelto a aumentar la anemia en nuestro país. Tenemos los últimos datos de la ENDES, la encuesta nacional que tiene que ver con salud familiar. Y bueno, para los primeros 6 meses de este año vemos que la anemia se encuentra en el 43.6% de los niños menores de 3 años. Y vamos a verlo en el gráfico. Aquí en el gráfico lo vemos diferenciado por zonas urbanas y zonas rurales. Perfecto. Rural es la amarilla. La amarillita es la rural y vemos que el 50% de los niños menores de 3 años en zonas rurales padece de anemia, lamentablemente. En el caso del urbano es inferior, es de 41% prácticamente, pero creo que lo que hay que ver es la tendencia. Así es. En general vemos que no ha habido demasiado avance en los últimos años y si algo ha habido más bien un empeoramiento a partir del año, después del año 2021, ¿cierto? La anemia ha aumentado en los dos grupos, pero con más fuerza en las zonas urbanas. Y eso se condice mucho con lo que ha ocurrido con la pobreza, ¿no? Lamentablemente la pobreza a nivel urbano también ha aumentado más que en el nivel rural. Pero hoy, en este momento, estamos viendo, dado todo lo que hemos visto, la crisis de la agricultura, que aquí también lo han reportado hoy, también estamos empezando a ver nuevos retos en las zonas rurales. Así que sí tenemos mucho para preocuparnos, porque esto obviamente tiene que ver con la inseguridad alimentaria de la familia. Hay que, Paola, mencionar algo que es importante y es el tema de la anemia en los menores de 3 años, que si no tienen una cantidad suficiente de hierro en el organismo, simplemente tendrán pues una vida cognitiva, su proceso de poder entender y mejorar y alimentar su cerebro, por decirlo de una manera más fácil, totalmente complicado para el resto de su vida. Por eso es importante el hierro en los 3 primeros años, ¿correcto? Como bien dices, lamentablemente esto es irreversible. Una vez que se hace este daño en los 3 primeros años de vida, no hay nada que podamos hacer por estos niños. Por más que le des el resto de la vida. Para recuperar todo eso que han perdido, ¿no? Y un poco lo que les decía al inicio, que tiene que ver obviamente con la pobreza. El 50% de los niños de las familias con menores ingresos padece anemia, como en las zonas rurales. Pero creo que es importante hacer la mención de que no es una enfermedad que solamente esté atacando a los más pobres. De hecho, en los quintiles más elevados, donde están los hogares con mayores ingresos, casi 1/4 de los niños también padecen de anemia, menores de 3 años. Así que esta es una alerta para todos los hogares peruanos. Así es. Y hay que tener en cuenta, ahorita voy a profundizar en estos otros 2 temas, pero hay que tener en cuenta que esto es muy complejo. Parte desde la gestante, la mamá que está embarazada puede padecer de anemia y este es el alimento que le da directamente a su bebé. Cuando hay el parto, ¿cuánto te demoras en cortar el cordón umbilical? Tiene una consecuencia en la anemia. Y luego, cuando nace el bebé, que tiene la lactancia materna, a partir de los 4 meses se lo suplementa con hierro. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿No? Sí se está brindando el hierro a partir de los 4 meses a las madres, ¿no? Pero no necesariamente los consumen. Hemos visto que solamente 1/3 de los niños menores de 3 años está consumiendo el hierro, lo cual nos preocupa, ¿no? Y de los niños que ya tienen anemia entre 6 y 11 meses, solo el 24% están recibiendo visitas domiciliarias, que era algo que era muy importante. Lo difícil aquí es no solo te doy el hierro, sino te enseño a usarlo, te monitoreo, te ayudo, ¿no? Ese seguimiento es lo que se ha perdido un poco en los últimos años, ¿no? Y también esta cifra de 13% de madres que asisten a capacitaciones de cómo, después, a partir de los 6 meses empieza la alimentación complementaria. Y el bebé no solo toma leche materna, sino le empezamos a dar comidita. ¿Qué le doy para que se fortalezca con hierro? Eso es algo que tenemos que aprender, no nacemos sabiendo. Antes era el 40% y ha bajado al 13%. Y eso es importante porque ahí podríamos incluir los malos hábitos alimenticios que tenemos, ¿no es cierto? Esas creencias de que la sopita alimenta y ya hoy en día los pediatras te dicen que la sopa es agua y que lo que necesita es otro tipo de nutrientes. Y varios mitos, ¿no?, que se tienen de antes y pues que tenemos que aprender, que tenemos que ir aprendiendo. Poco a poco es que nos vamos formando. Consecuencias de estas cifras de terror, Paola. Ahí, tal cual lo que tú decías, ¿no? La pérdida es importante en términos cognitivos, en términos físicos y hasta sociales. Se estima que un niño que ha tenido anemia en su primer año de vida podría perder hasta 5 puntos en el coeficiente intelectual. A lo largo de su vida eso implica que no va a aprender bien, por supuesto. Y hay un estudio que muestra que en cuanto a productividad, cuando el niño ya es adulto, cuánto va a producir, puede caer entre 5 y 17% dependiendo de cuánta fuerza o actividad física
física requiere esa actividad, ¿no? Y bueno, hace ya tiempo, en el 2012, Lorena Alcázar de Grade hizo un estudio que cuantificaba las pérdidas en el Perú por la enfermedad de la anemia. Era un estudio muy completo que buscaba entender pérdidas cognitivas, pérdidas por atención en salud, por pérdida de escolaridad, diferentes cosas, y se estimó en ese momento que la pérdida era de 2.777 millones de soles. Wow. Pero si lo pasamos a valores de hoy, eso debe ser muchísimo más. Entonces, por supuesto que nos preocupa, y como decías al inicio, la principal pérdida es cognitiva, y lamentablemente lo que no hacemos por los niños en sus 3 primeros años de vida no lo van a poder recuperar. Así que la emergencia es ahora. Ahora, lo que me llama la atención, Paola, y eso como para cierre del tema, es se ve, ¿no?, campañas donde se busca la información a las madres, a las madres de familia, que acuden a las postas, que tengan todas las vacunas en regla y también el suministro de anemia. Pero, ¿por qué esto no ha funcionado? ¿Por qué ha decrecido la variante y la cifra? Sí, a ver, en parte hay que hacer el seguimiento también, ¿no? Yo creo que en particular la anemia es muy compleja porque hay muchos actores involucrados. Incluso si el Estado pone de su parte y le da el hierro a todas las madres, no todas las madres le dan el hierro a sus hijos. Claro. Hay diferentes temas alrededor del hierro que puede generar, algunos dicen estreñimiento y cosas así. Entonces hay que dar acompañamiento justamente a estas madres, que si esto pasa, ¿qué más le puedes dar a tu hijo? Claro. No, bueno, yo no soy especialista en nutrición, no soy yo quien debe dar esos consejos, pero sí es importante siempre estar haciendo sus chequeos, ir al pediatra, ver qué es lo que necesita ese niño para consumir su hierro y seguir. Y desde el Estado no solo lanzar la campaña, sino hacerle el seguimiento y los resultados. Y allí entonces me viene a la cabeza, claro, eran municipalidades y MINSA. Y ahí me viene a la cabeza, no sé qué piensas tú, Paola, la última cifra pues que acaba de dar la presidenta Dina Boluarte, donde dice que el 99% de peruanos goza de un seguro de salud, y todo el mundo se imagina que todos están perfectos en salud, que todos tienen, ¿no?, un control pues adecuado de su sistema de salud, pero no, pues esa no es nuestra realidad. Exactamente, ¿no? Porque en el papel gozamos de un seguro de salud, pero en la cobertura efectiva, en el conseguir la cita a tiempo, en tener los medicamentos cuando los necesitamos, lamentablemente. Ahí está la gran diferencia, la gran brecha. Gracias, Paola. Siempre es un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa comercial.